Bueno, pues voy a empezar haciendo una digresión que no tiene nada que ver. Y entonces, para darle un poco la vuelta. Y voy a citar a alguien que no está en el marco de mis referentes ordinarios, a San Agustín de Hipona, que en un libro que se llama La ciudad de Dios, en el capítulo 4, dice algo muy bonito. Dice, si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y entonces me gustó porque el tema es la justicia y qué pasa cuando no hay justicia. Y creo que ese es el punto clave que sabemos bien fue lo que propició la reforma al Poder Judicial, ¿no? Si no hay justicia en el marco de los estados nacionales, o como decía San Agustín desde entonces, lo que queda es pura fuerza. El poder político se vuelve fuerza, se vuelve coerción, se vuelve violencia, ¿no? Y esto precisamente nos lleva a preguntarnos sobre la consistencia del poder en los estados contemporáneos y pues qué es lo que otorga legitimidad a las estructuras estatales y a la división de poderes. Este problema de la legitimidad pues ha sido motivo de las reflexiones más sesudas de toda la teoría política moderna, pero creo que tratando de sintetizar esto de manera lo más didáctica de lo que puedo hacer, podríamos decir que en Occidente el problema de la legitimidad ha estado encauzado en dos vías. Una que ya dejamos atrás, que la legitimidad se la acreditábamos a Dios. Bueno, esa ya no. Y la otra es la que tiene que ver con la voluntad popular, ¿no? La voluntad del pueblo, la legitimidad emana de ahí. Ahora, pero de esta misma también habría como dos corrientes muy importantes. Una que cree que esa legitimidad popular se va a reflejar sobre todo en el marco jurídico y que es el marco jurídico el que pues nos va a servir de guía y es ahí donde se han logrado sintetizar las ideas que permiten un ejercicio de la justicia específico y de la institucionalidad estatal, ¿no? Es un poco el ámbito en el que se mueven buena parte de los abogados o el derecho positivo y el lenguaje más leguleyo, ¿no? Hay otra que tiene mucho más que ver con que el problema de la legitimidad tiene que ver con la creación de consensos o aquello que valida y que otorga validez a que un poder tenga ciertas características, ¿no? Esta segunda me interesa porque implica la idea de que hay un valor intrínseco a la participación política, que los estados nacionales contemporáneos, sus estructuras políticas, requieren de esa validación y requieren entonces del ejercicio y de la concreción de ciudadanía. Por lo tanto, que de esa también va a surgir y van a emanar las directrices generales de lo que debe ser la justicia. Por lo tanto, la justicia no es los marcos normativos, no son las leyes ya dispuestas en el papel, sino que también los marcos normativos se van ajustando a esa movilidad que se da en el orden de lo social. De modo tal que es el tipo de legitimidad que nosotros podemos pensar era la que estaba ausente y sigue ausente en el Poder Judicial de nuestro país. Creo que hoy, cuando escuchamos a la oposición, aquella que evidentemente estuvo en contra de la reforma, cuando insisten algunos de sus voceros en que las elecciones de ministros, magistrados, jueces va a representar una captura política de la justicia, creo que lo que hay que volver a decir es que esa captura política ya existía. Claro. Y que entonces esa presunta neutralidad del Poder Judicial en México es una fantasía que ellos se cuentan a sí mismos y que el ciudadano, la ciudadana más ordinario, sabemos que en este país la justicia se compra, que en este país la justicia se ejerce bajo estrategias políticas, que en los más altos estratos, ¿no?, del Poder Judicial eran componendas de los partidos políticos las que colocaban a ciertos sujetos ahí y que eso lo que crea es una especie, o creó una especie de casta en la que se replicaban y se reproducían esquemas de capitales sociales que se ejecutaban de distinta manera, ¿no? Entonces, en realidad, como dice San Agustín, y mi digresión que sirvió para darle la vuelta, es que vivíamos entre bandas de ladrones, ¿no? Vestidos de toga y birrete, por supuesto, ¿no? Y bien presentables, gente decente. Pero a mí lo que me parece que es muy importante es que partamos
precisamente de esa presunta autonomía o no del Poder Judicial. Hoy dicen están vinculados quizá algunos a el crimen organizado, cuando sabemos que muchos estaban ya vinculados al crimen organizado. Y con eso cierro, no dije nada, ¿vieron?